Tengo entendido que se está grabando. Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que se encuentren bien. Hoy nos encontramos con el último tema, ¿sí? De la cursada, que es la toma de decisiones. Si bien en su momento yo ya les mandé el afiche, recuerden que todos estos temas que estamos hablando es en pos de una psicología deportiva aplicada, ¿sí? Porque tomar decisiones es poder saber pensar, percibir y decidir cuando un jugador o un equipo tiene que actuar en un contexto de alta exigencia, ¿sí? Por eso siempre se dice que el núcleo en el fútbol moderno, la toma de decisiones es el núcleo del rendimiento. Porque tomar una decisión no es solo ejecutar, sino es seleccionar la opción adecuada, ¿sí? En el momento oportuno, ya sea bajo presión, con información incompleta o un entorno dinámico en particular, ¿sí? Para ustedes, ya sea hoy o el día de mañana, comprender cómo decide un jugador es fundamental, ¿sí? Para diseñar distintos entrenamientos, ya sea más inteligentes, poder corregir comportamientos, potenciar estilos y demás. Por eso, lo ideal de todo esto es poder ver cómo funciona el proceso de decisión en el fútbol, cómo puede entrenarse y qué rol tiene la psicología deportiva en ese desarrollo, ¿sí? ¿Qué es tomar una decisión en el fútbol? Si tenemos que repasar ese concepto, es decidir en el juego eh, lo que implique integrar simultáneamente tres conceptos, o cuatro, si quiere decir. Pero es tomar una decisión en el fútbol es poder decidir eh, e integrar, ¿sí? Simultáneamente estos tres conceptos, que son la percepción, la evaluación y la ejecución, ¿sí? Percepción, como dice la palabra, qué veo, qué escucho y qué interpreto en el fútbol. Evaluar es qué opciones tengo, cuál es mi más conveniente. Y la ejecución es cómo transformo esa decisión en una acción, ¿sí? Porque la regulación emocional, acá, que sería el falso cuarto, ¿no? Como el cuarto, es poder sostener un foco y tener claridad ante la presión. ¿Mm? Ya que en el campo de juego, el futbolista, ¿qué? Va a decidir cada 0,5 a 2 segundos. Es una estadística a nivel mundial que se analiza desde la psicología deportiva, porque por eso el DT tiene que entrenar no solo lo técnico, sino el pensamiento del jugador. Ahora, ese pensamiento siempre va a estar compuesto por factores que influyen en la decisión o en la forma de pensar en los futbolistas, ¿sí? Porque la toma de decisiones no va a depender únicamente del talento, sino que hay condicionantes que un DT puede reconocer y trabajar. Estos son el nivel de activación, ¿no? Cuándo se activa esa decisión, cuándo actúa, es más pensante en tal situación, le tarda más en otras, ¿no? Las habilidades perceptivas, ¿no? Es eso de lo que, como en un criollo se dice, hacer el cerebro, ¿no? Ver líneas de pase, anticipar movimientos, ¿no? La experiencia táctica, cuando más comprende justamente el modelo de juego, más rápido va a identificar la opción correcta. Cómo gestiona las emociones, depende del contexto deportivo, y sobre todo la calidad del entorno, ¿no? En que, ya que si un equipo comunica poco dificulta justamente la toma de decisión, ¿sí? Ahora, detrás de esos factores que influyen, no tenemos que dejar de lado que hay procesos cognitivos actuando, ¿sí? Que es la cabeza del jugador, ¿no? Los principales, sí, son tres, que son la atención, la ejecución y la evaluación, ¿no? Después podemos agregar cuestiones como lectura del entorno y la predicción. Pero lo más importante de todo esto es poder entender que hay un proceso cognitivo que es la atención, que es el foco en base a cómo percibe la información relevante, que después justamente en base a eso va a ejecutar, ¿sí? Va a transformar la opción elegida en un movimiento concreto. Esa opción elegida es ya sea mediante una lectura del entorno o una predicción de la misma. Y que sobre todo después siempre está bueno poner el proceso de evaluación, analizar si la decisión fue efectiva justamente, ¿no? ¿Esto quiere decir de que todos vamos a hacerlo de una misma manera? Justamente no. Hay jugadores que ponen más atención en lugares que otros, que predicen de cierta manera, que tienen cierto tipo de lectura. Todo esto se trabaja siempre. Siempre ustedes tienen o tendrán que intervenir en cada fase. Esto es mejorar el foco, ordenar las lecturas, ¿no? Enseñar la anticipación en sí y demás. Va a ser simplificar opciones y retroalimentar así con claridad sobre eso. La toma de decisiones justamente es una habilidad que se entrena, chicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un error muy común pensar que decir bien depende del talento natural. Y en realidad la decisión justamente es una competencia entrenable, ¿sí? Que requiere justamente de un diseño metodológico. Esto va a implicar
Este diseño puede ser desde ejercicios de superioridad e inferioridad numérica, ¿no? Esto quiere decir obligar a leer antes de ejecutar, tener tareas con estímulos cambiantes, ya sea colores, señales o consignas, reducción de tiempo y espacio, poder aumentar la velocidad del proceso a la hora de ejecutarlo, ¿no? Tener una limitación, por ejemplo, más en zonas permitidas, saber que en ciertos lugares podemos tener un pensamiento más alternativo, poder jugar condicionados por roles también. El jugador debe interpretar esas funciones, ¿sí? Ya que la clave está en que la tarea piense por el jugador, obligándolo justamente a decidir. ¿Mm? La influencia del modelo, justamente, de todo esto que se brinde, va a hacer que el futbolista tome una decisión. Porque el modelo de juego es un mapa mental, ¿sí? Ya que cuanto más claro está para el jugador, más rápido va a identificar un patrón, menos tiempo va a tardar en reconocer la mejor opción y demás, ¿sí? Sin embargo, un director técnico que enseña desde un patrón simple y progresivo va a hacer que el jugador logre percibir mejor, ubicarse mejor y sobre todo coordinar de manera colectiva, ya que la decisión individual siempre va a estar atravesada por esa coherencia del modelo. ¿Mm? Siempre acá está bueno ver esa variable que es inherente al ser humano, que es el error, ¿no? Como parte de un proceso decisional, ¿no? Acá, si hablamos de un deber, ¿no? Ustedes siempre tienen que contextualizar el error. Esto significa darle un contexto del por qué la gente no se equivoca porque se equivoca, ¿sí? Separar esa ejecución de intención, ¿no? En el sentido de que saber que a veces no tenemos la intención de equivocarnos, simplemente se ejecuta, ¿sí? Analizar si la decisión justamente fue buena, ¿no? Aunque la ejecución haya fallado. Esto ya sea con el jugador o un cuerpo técnico a su vez. Y sobre todo, eh, promover, ¿no? Una reflexión sin castigo, ¿m? Que es lo más importante. Eh, Siempre está bueno poder ver que en categorías formativas, ¿no? El error es información. Por algo de los errores se aprende, ¿no? Aunque está bueno también verlo como de las acciones se aprende, ¿no? Ya que el error lo va a dictaminar el tiempo, ¿sí? Eh, Siempre está bueno poder verlo como una cuestión de aprendizaje, sabiendo que el aprendizaje es a lo consiguiente, ¿sí? Por eso, cuando hablamos de aquello que consiguiente, está bueno ver como esa variable psicológica que va a afectar una toma de decisión, ¿sí? Estos son cuatro o tres, porque una es muy abarcativa. Esas tres son la confianza, la presión y el estado de ánimo, ¿sí? ¿Qué confianza tengo yo conmigo y con el equipo, y sobre todo con el ET? ¿Qué presión siento en ese contexto, ¿sí? Sabiendo que es algo que me siento cómodo de hacer o es una situación que me supera a mí, ¿no? ¿Cómo me siento yo? ¿Sí? Ya que el estado de ánimo va a influir en la interpretación. Y la otra es la regulación emocional también, que esto implica más un contexto desde afuera, ¿no? Ahora, a la hora de retroalimentar esas decisiones, ustedes siempre está bueno poder ver que tienen que trabajar la precisión y sin sobrecargar esas señales, ¿no? Eh, Esto justamente dar siempre una devolución clave, que es corta y concreta, focalizada en la lectura, más que lo ejecutivo, y sobre todo basado en objetivos, que eso es importantísimo. ¿M? Siempre deciden mejor, chicos, quien tiene claridad táctica, quien sabe buscar, quien regula una emoción. Sí, eso sí, sépanlo. Eh, por eso está bueno poder ver que el desarrollo está en los entrenadores también. Que pasa de cómo enseñar a decidir. Porque siempre está bueno poder aprender desde ustedes, ¿no? Que haya tareas, distintas tareas cognitivas, ¿no? Para trabajar, interpretar el proceso decisional del jugador, ¿no? Reconocer la cantidad de indicaciones, permitir que el jugador experimente, saber que los mejores entrenadores no responden por el jugador, sino porque lo ayudan a pensar. ¿M? Si tenemos que verlo en ejemplos, podemos pensar, no sé, desde un medio centro con presión, que si tiene que decir si acelerar o retener, cambiar de costado, jugar. Podemos pensar en un defensor que no sé, que anticipe eh, y que tiene que decir si ir, esperar o guiar, ¿no? Verlo de manera escalonada, justamente. La escaloneta, por algo será. Por eso, la toma de decisiones no es solo desde una capacidad del jugador, ¿sí? Sino un producto del entorno del entrenamiento, ¿sí? Es esto de poder ver el modelo de juego en relación a la capacidad pedagógica del DT. ¿M? Porque cuando un entrenador comprende cómo decide un futbolista,
o cómo se entrena esa capacidad, puede construir justamente un equipo más lúcido, ordenando mayor precisión a la hora de la variable psicológica, como la ejecutiva en el fútbol. Porque el fútbol actual exige jugadores que vean antes, que entiendan mejor y que ejecutan más rápido, ¿sí? Vivimos en un fútbol moderno y que sobre todo exige entrenadores capaces de justamente diseñar ese aprendizaje. ¿Mm? Por eso siempre se dice que es mi profesión, se tiene que integrar a la dirección técnica la psicología deportiva, ya que es el puente que une la percepción, la cognición y la emoción dentro del juego. ¿Sí? Bueno, este sería el último tema. El último tema en pos de, cuando hablamos de una instancia de cursada, ¿no? De ciclo lectivo, entendiendo que justamente se viene el examen, ¿sí? Dicho examen, que lo que está bueno poder ver es que es una instancia evaluativa, ¿sí? No es una carta de documento, ni tampoco es una tesis doctoral, ¿sí? Es algo que se tiene que hacer en pos de una mayor comprensión del concepto y saber que lo pueden adquirir para el día de mañana. En un principio, me gustaría que sea oral, ya que ustedes no les puede tomar oral el primer examen para cómo se sienten a la hora de desenvolverlo, sino será un trabajo práctico. Pero bueno, para saber de que justamente todo esto se puede tener una mayor comprensión de los textos, ¿sí? Bueno, por eso en estos días capaz me gustaría la semana próxima que nos podamos ver, a ver si pueden conectar la llamada, que no, no pasa nada, pero es para saber que puede ser de repaso y que ya en 2 semanas sería el examen. ¿Sí? Bueno, espero que haya sido todo claro y saben que justamente cualquier cosa estamos hablando. ¿Mm? Nos vemos.